Hola mis amados hermanos del discipulado virtual. Bueno, retomamos entonces las lecciones. Tuvieron una semana de gracia para ponerse al día con sus tareas y para poder tomarse también un relajo, porque al parecer les cuesta mucho hacer sus tareas. Así que yo esperando que esta semana que pasó, que no tuvieron que hacer em, tarea o lo que les pedí, espero que se hayan podido poner al día con lo que les faltaba. Bueno, vamos a continuar entonces. Estamos viendo el tema de la Biblia, estamos conociendo este libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Y la lección de hoy es la Biblia parte 2. La lectura bíblica está en 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Esto quiere decir maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad de las escrituras hacia el hombre. No solamente la salvación del hombre, sino que también que sea perfecto, maduro, perfecto, preparado para toda buena obra, para cualquier cosa que se le demande hacer, esté preparado a través de la palabra. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, esto nosotros ya lo entendemos, es la palabra de Dios, es la voz de Dios a nuestras vidas y la revelación de Cristo. En ella Dios nos enseña, instruye, consuela, exhorta. Como hijos de Dios debemos entender la importancia de su lectura y análisis para alcanzar el conocimiento en los propósitos divinos. La Biblia de Génesis a Apocalipsis nos revela a Cristo y nos revela también la voluntad de Dios. La Biblia en sí misma nos instruye a nosotros. Nos instruye, o sea, nos dirige a nosotros. Nos exhorta, porque nos exhorta cuando nosotros estamos actuando en mal o de forma equivocada. La Biblia a nosotros nos exhorta para cambiar esa actitud, nos consuela, porque también hay momentos en que nosotros debemos ser consolados y la palabra de Dios tiene precisamente ese consuelo, pero en la palabra de Dios encontramos todo lo que nosotros necesitamos, todo. Todo, todo, todo. La palabra de Dios nos instruye en todas nuestras áreas y qué importante es que nosotros aprendamos a leer la palabra de Dios para entenderlo. Hoy día vamos a ver 3 razones por las que debemos leer la palabra de Dios. Y la primera es que a través de la lectura de la palabra, el cristiano es perfeccionado. Ahí en Juan 17, 17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así de sencillo dice ahí y tan profundo. La palabra santo, porque la santificación es el proceso, el resultado de ser santo. Santifícanos en tu verdad. Quiero que entendamos lo que significa ser santo. Santo es apartado para o dedicado a. Eso significa santo. Apartado para o dedicado a. En este caso, nosotros somos santos porque estamos apartados para Dios, dedicados a Dios. Por eso somos santos. Y la santificación es ese proceso, el resultado de ser santo. La santificación se refiere al proceso del desarrollo del carácter, del carácter. Es como cuando nosotros en la vida, nosotros nacemos con un carácter, ¿cierto? Y no sé si usted ha escuchado este término después o usted mismo se ha analizado. A la edad que ya tengo, ¿cuánto? Pongámosle usted, tengo 50 años y pienso de esta manera, porque cuando yo era joven pensaba de esta manera, pero los años me han hecho entender y los años me han hecho madurar y ahora puedo entender y ver las cosas de otro punto de vista y las puedo analizar mucho mejor. Ese es un proceso de maduración de la vida, pero lo que tenemos nosotros aquí es el proceso del desarrollo
del carácter. Y esto es mucho más rápido que el proceso de la vida, a medida que usted se va instruyendo en la palabra. El proceso del cambio de la pecaminosidad a la santidad es eso. El proceso del cambio de ser una persona pecadora a ser una persona santa, apartada para. El pecador está dado a todo placer de este mundo. El pecador está dado a complacer su carne. Está dado el pecador a, 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 a complacer su ego. Su carácter es fuerte, pecaminoso, con ira, con tanta cosa. Pero ese es el cambio en la santificación. Es el proceso de qué? Del cambio de la pecaminosidad a la santidad. En la palabra de Dios nosotros encontramos el concepto de santificación no con la palabra misma, santificación. Las encontramos en expresiones como esta, como andemos en vida nueva. Ahí está hablando de un proceso de santificación, del cambio de la pecaminosidad a la santidad. Por ejemplo, andemos en vida nueva. Cuando dice la palabra de Dios, transformaos, está hablando de santificación. Cuando la palabra de Dios dice, crezcamos en Cristo, está hablando de santificación. Cuando la palabra de Dios dice, prosigo a la meta, es un proceso de santificación. Sobreedificados en Él, o sea, en Cristo, ese es un proceso de santificación. Completos en todo, proceso de santificación. Peleando la buena batalla de la fe, partícipe de una nueva naturaleza divina, creciendo en gracia y muchas otras hablan de un proceso de santificación. Hablan de un proceso de santificación. Por lo tanto, nosotros, mediante la santificación, el cristiano aprende a andar en armonía en la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos siendo santificados, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, cuando nosotros estamos entendiendo la palabra, cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos redarguye, cuando a través de la palabra me estoy dando cuenta que soy un pecador, que todo lo que había hecho está mal, que tengo que desaprender todo lo que aprendí para poder aprender ahora algo nuevo que le va a hacer bien a mi alma, que le va a hacer bien a mi mente, que le va a hacer bien a mi corazón e incluso que le va a hacer bien a mis huesos, porque esta palabra me está santificando, o sea, me está perfeccionando, me está ayudando. Hay un proceso aquí. Un proceso que me va a llevar en todas las áreas de mi vida, por ejemplo, el perdón, el ser un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, un buen hombre, un buen trabajador. La palabra de Dios nos enseña en todo. Por lo tanto, con la palabra de Dios, mediante nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos andar en la armonía de la palabra de Dios. Y a medida que la palabra de Dios nos santifica, nos vemos apartados del mundo para vivir una vida nueva en Cristo. Es decir, las cosas del mundo ya no nos atraen, ya no nos seducen, que incluso ahora como que nos molesta, como que, como que ya no van conmigo, como que no me siento cómodo. Vamos a la segunda razón por la que debemos leer la palabra de Dios. La segunda razón es que a través de la lectura de la palabra de Dios el cristiano camina con integridad. Ahí en Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como hoy día, por ejemplo, que usted va por un camino que le colocan luces en todo alrededor. E incluso cuando va el avión a aterrizar, la parte donde aterriza el avión, esa vía que aterriza, está iluminada para que el avión aterrice seguro ahí. Bueno, esto es como la palabra de Dios es algo parecido, pero mucho más excelente, mucho más perfecto.
Es esa luz que nos guía el paso a paso que nosotros estamos dando. Cuando dice que a través de la palabra de Dios el cristiano camina con integridad, eso se refiere a qué. Caminar con integridad quiere decir que camina rectamente, honestamente, correctamente. Por ejemplo, si antes era un ladrón, va a dejar de ser un ladrón. Si antes era un sinvergüenza, va a dejar de ser un sinvergüenza. Si antes era un mentiroso, va a dejar de ser un mentiroso. Y así la palabra de Dios nos empieza a transformar para caminar íntegramente. Si yo antes era conocido por el estafador, la gente tiene que ver ese cambio en mí. Oye, ese ya no estafa a nadie. Todo lo contrario, a él lo estafan. ¿Ah? Caminar íntegramente, o sea, rectamente, honestamente, correctamente, escuche bien, en todas las áreas de su vida, en todas, ya sea el área espiritual, el área familiar, el área escolar, el área laboral, ética, social, en todas las áreas. Porque en el área familiar probablemente, póngale que usted sea un corista y toque muy lindo su instrumento. Los jóvenes, por ejemplo, tocan tan lindo el instrumento, se destacan tanto en el talento que Dios les dio, pero probablemente en su casa son unos cabros flojos, desordenados, atrevidos con la mamá, tienen malas notas en el colegio, pero en la iglesia tocan de maravilla. No, cuando una persona camina con integridad, tiene que ir de la mano. Usted empieza a ser íntegro en toda área de su vida. La iglesia, usted solamente en la iglesia va a reflejar el cambio que Dios ha hecho en usted, o si no, es un cínico mentiroso. Si usted no cambia, es pantalla solamente, y Dios le va a tomar en cuenta ese pecado. No, aquí tenemos que cambiar en el área escolar. Si usted es flojo en el colegio, es problemático en el colegio, si usted copia, eso tiene que cambiar. En su área laboral, si usted roba en su trabajo, roba no solamente llegando tarde a trabajar, perdiendo el tiempo sacando la vuelta. Si usted es un trabajador incompetente, eso tiene que cambiar. Si usted no tiene ética, por ejemplo, ética en el decir que usted es un hombre de palabra, que hay cosas que no puede hacer, que no se pueden corromper, eso tiene que cambiar. Socialmente, usted tiene que cambiar. Usted no puede andar, escúcheme bien, usted no puede andar con la mente del mundo, las ideologías del mundo. Nosotros ya no somos de este mundo. La palabra dice, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Estamos separados para Dios, dedicados para Dios. Somos nosotros santos. Por lo tanto, mi ideología, mi opinión, todo lo que me dirija a mí, tiene que ir dirigido por los valores de la ética cristiana que me dirige la palabra de Dios. ¿Me entiende bien? Que me dirige la palabra de Dios. Como por ejemplo, estamos en una vida social. Por ejemplo, en la elección de un presidente. Sabemos nosotros, por ejemplo, que este partido, por ejemplo, este partido A, el partido A, es un partido que es anti Dios, es un partido que no tiene valores cristianos, es un partido que es, ¿cómo que se llama esta palabra? Son ateos, son agnósticos, que no van con el cristianismo. Por lo tanto, yo ese presidente de ese partido, porque aunque me prometa lo mejor de lo mejor, escúcheme bien, aunque me prometa lo mejor de lo mejor, yo no le voy a dar el voto porque él está en contra de los valores cristianos, de los cuales están en la Biblia, de la cual es mi guía, lámpara a mis pies. Y ahora este otro, el B, probablemente tiene valores cristianos, ¿ya?
y probablemente todo lo que me prometa no me lo va a cumplir. Ninguno de los dos. Pero yo me voy a inclinar por el que yo me siento identificada. Por lo menos este otro valora la vida. Este otro valora la enseñanza cristiana en los colegios. Probablemente él me está prometiendo muchas cosas y probablemente no me lo va a cumplir. Escuche bien. Y yo le doy, por ejemplo, mi voto. Si él no me cumple, si él no hace lo que me prometió, yo me lavo las manos como Pilato, porque él va a tener que darle una cuenta tremenda a Dios, pero yo no me ensucié las manos ni mi alma. Quiero que me entienda bien eso. Yo no me ensucié las manos ni mi alma. Yo no me involucré. Yo mantuve mis valores éticos, morales, cristianos que me rige la palabra, porque soy ciudadana. Estoy en un país. Tengo la obligación de cumplir con mis deberes ciudadanos. Pero su ideología, su dirección, tiene que estar en lo que la palabra de Dios le rige. En la palabra de Dios le rige. Por lo tanto, con la lectura de la palabra, usted no se va a dar cuenta cuando ya empiece a actuar de diferente manera. Va a desaprender lo que aprendió y va a aprender cosas nuevas y se va a dar cuenta que su vida estaba totalmente equivocada, errada, perdida. Vamos al tercer punto de por qué debemos leer la palabra de Dios. A través de la lectura de la palabra, conocemos las promesas de Dios. Mire qué interesante esto. Importante. Como hijos de Dios tenemos en nuestras manos innumerables promesas que están contenidas en la palabra de Dios, mediante las cuales nosotros somos ya partícipes de ella y son nuestra herencia, son nuestras. Dios las prometió a nosotros, a nosotros. Si no leemos las Escrituras, no vamos a poder descubrir esas promesas que Dios tiene para nosotros. No las vamos a poder descubrir. Yo en el estudio que les voy a entregar, la hoja que ya les entregué a algunos no todavía no la tienen porque faltaron el domingo, en la parte número 3 del ítem número 3, hay varias citas bíblicas de promesas. Hay varias citas bíblicas de promesas. Quiero que las leas. Quiero que se dé el trabajo de leerlas. Y escoja una sola escoja. Esto no está escrito en la tarea de la hoja. Esto se lo estoy diciendo ahora. Escoja una promesa en la cual usted le gustó y anótela y explíquela. A ver si la entendió bien. ¿Ya? Entonces, en la palabra de Dios nosotros tenemos promesas, muchas promesas. Por eso que en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos de prueba, en los tiempos de persecución, en los tiempos de agonía, en los tiempos de enfermedad, de luto, la palabra nos sostiene. Porque la palabra tiene promesas y el cristiano que tiene fe, el cristiano que lee la palabra, se apropia de esas promesas y por fe las ve hechas y se sostiene en la prueba, se sostiene firme en Dios, no claudica, no retrocede, no blasfema, no, se mantiene ahí en Dios. No, Señor, tu palabra dice esto. Promesas. Bueno, vamos a la conclusión ahora. Debemos fomentar el hábito de la lectura de la palabra de Dios junto con la oración. La oración ya la tenemos. La lectura es esencial para el alma de todo creyente. ¿Cuál es el alma, mi amado? Esto. La mente, la psiquis. Ese es el alma. La oración es como la respiración. Así es la oración. Es como la respiración. Y la palabra es como el alimento. Si usted no come, le da fatiga, ¿cierto? Le da debilidad,
Peor aún, si usted es diabético, le baja el azúcar, empieza a tiritar, qué sé yo, hasta el conocimiento puede perder y usted se desnutre sin alimento, se le debilita la mente sin alimento. Esto es lo mismo. El cristiano que no lee la palabra va a ser un cristiano débil, un cristiano débil, un cristiano tiritón, un cristiano que no da el paso, un cristiano que no entiende, el cristiano que no comprende. No puedo, no entiendo esto, es que no entiendo. ¿Es por qué? Porque no lee la palabra, porque no se alimenta de ella todos los días. Mire, yo le recomiendo empezar a leer los evangelios o también el libro de Juan, para que en el transcurso de la lectura usted empiece a conocer la persona de Cristo, sus obras. Pero lea los salmos también, puede leer, pero lea. La palabra de Dios es el medio que Dios tiene para enseñar, redarguir, corregir, instruir a sus hijos. Él no recibe la palabra, eh, el que no recibe la palabra es igual a despreciar a Cristo, el que no recibe la enseñanza, el que no recibe la palabra, es como ese que desprecia a Cristo. Si tú no te dejas moldear por la palabra, jamás llegarás a la estatura de Cristo. Jamás, jamás. Por lo tanto, yo te insto, amado hermano, que leas la palabra. ¿Por qué debes leer la palabra? Porque a través de la lectura de la palabra eres perfeccionado. Porque a través de la lectura de la palabra caminas con integridad. Porque a través de la lectura de las palabras conoces las promesas que Dios tiene para ti. Así que empieza a leer la palabra, empieza a hacerte el hábito de leer la palabra. Antes de acostarte, antes de dormir en realidad, toma la Biblia y léete un capítulo de algo, de lo que te dije, el Evangelio, tienes los salmos, tienes ahí. Lee la palabra, léela. Y verás que en ella vas a encontrar vida, aliento, alimento. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y espero recibir las tareas. Bendiciones. Nos vemos.